Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gusto de saludarles. Espero que todos se encuentren bien. Muchas gracias, licenciado. Vamos a dar inicio con nuestra actividad. Solo previo a, bueno, igual lo voy a consultar nuevamente al final de la clase. Con respecto a, creo que ya les, o ya les comentaron o ya les indicaron fecha de exámenes, ¿verdad? ¿No? Bueno, fíjense que si no estoy mal, estamos en la semana del 16 al 16, 17, 18, creo que ustedes se examinan. En este caso sería el día 17, si no estoy mal, martes 17. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a presentar por acá. Muy bien. Tenemos por acá la presentación de la agenda, ¿verdad? Hoy es martes 3 de marzo, ya iniciamos un nuevo mes. Ahí sí que esperando que todos vayan, pues sea un mes de, si en febrero no lograron cumplir algunas metas, pues en marzo podamos cumplirlas, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra agenda el día de hoy por acá. Y, permítanme.
Bueno, les decía que tenemos nuestra agenda por acá y acá están los temas del día de hoy. Tenemos el tema a desarrollar el día de hoy es perspectivas teóricas, ¿verdad? Tenemos nuestra asistencia, tenemos nuestra actividad número 4 y les agregué aquí la fecha del primer parcial, ¿verdad? Que tentativamente, si no estoy mal, estamos para el 17 de marzo. Entonces, para que lo puedan ir agendando por ahí, ¿verdad? Con relación a su parcial. De todas formas, voy a verificar esta información y la confirmo la próxima semana, ¿verdad? Pero si no estoy mal, según calendario, esta es la fecha que corresponde, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? No, bueno, vamos a trabajar entonces el tema de hoy, que es las perspectivas teóricas. ¿Alguien recuerda qué trabajamos la semana pasada o alguno de los términos que trabajamos? Sí, licenciada, se habló de conceptos de desarrollo, de De maduración. maduración. Muy bien, gracias Lucía, gracias Vilma. Así es, aspectos generales del desarrollo, ¿verdad? La maduración, crecimiento, meta, desarrollo, ¿verdad? Veíamos también que hay el aprendizaje, también era otro de los elementos que comentamos la semana pasada. Entonces, estos son elementos generales, ¿verdad? Dentro de la información que se les comentó, se les impartió, ¿verdad? Eh, Habían dos procesos con respecto al desarrollo del ser humano, dos como direcciones que puede tener el desarrollo. ¿Alguien recuerda cuáles eran esas dos direcciones? Aunque no me digan el término, ¿cuáles serían esas dos direcciones? A ver, Jessica, ¿recuerdas cuáles eran esas direcciones del desarrollo? Fue uno de los casi de los últimos temas. Disculpe, licenciada, no recuerdo, qué pena. No, vaya, gracias. Lucía, Buenas noches, licenciada. gracias. No sé si va a estar bien, pero tengo en mis apuntes funciones ontogenéticas y funciones filogenéticas, Muy maduración bien. y Ujú. crecimiento. Muy bien. Habíamos hablado de ontogenéticas y filogenéticas, ¿verdad? Son algunas desarrollos o procesos que se van dando, donde en algunos casos tenemos necesidad, algunos procesos son innatos, ¿verdad? Que se van dando, o sea, ya están preestablecidos. En otros tenemos los que necesitan un apoyo, ¿verdad? Hablábamos de nadar, caminar. Hay hay algunas de estas funciones que no necesariamente tenemos o requieren aprendizaje, ¿verdad? Sino que se van dando simplemente conforme vamos creciendo o vamos desarrollando algunas habilidades. Mientras que, por ejemplo, teníamos las ontogenéticas, que estas sí necesitan de un apoyo, ¿verdad? Montar bicicleta, manejar, escribir, son algunas de las actividades que sí necesitamos un apoyo. Bueno, pero al final del tema yo les comentaba con respecto a que hay dos formas en que se puede dar el crecimiento o desarrollo del ser humano. Dentro de estas pues teníamos una que va, a ver si recuerdan, una que va de la cabeza hacia los pies y la otra va del centro hacia las extremidades. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos nombres? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien recordará ese nombre de esa forma del desarrollo en que se presenta?
Sí, fíjate que sí escuché, pero no, dile que si puede volver a solicitar el ingreso, por favor. Licenciada, disculpe, una era la cefalocaudal, que era de cabeza a extremidades, y la proximodistal del centro hacia las Hacia extremidades extremidades o hacia de los afuera. brazos. Muy bien, así es. Así es. Cefalocaudal y próximo distal. Esos eran las dos opciones en que se puede llevar a cabo el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, aquí recordando un poquito de lo que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a trabajar, les decía, acerca de las perspectivas teóricas. ¿Y qué es eso de las perspectivas teóricas? En alguna medida, el desarrollo del ser humano se da a través de diferentes visiones o diferentes enfoques. Dentro de estos enfoques hay algunos teóricos que han creado, ¿verdad?, sus propias teorías. Entonces, vamos a ver específicamente 5 perspectivas. Cada una de estas perspectivas está dividida en algunos casos en 2 teorías, algunas tienen 3 teorías, algunas una y algunas pues solamente es en sí la perspectiva, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con estas perspectivas. Este es el tema 3. Bueno, acá vamos a encontrar la primera perspectiva o las primeras perspectivas. Vamos a ver toda la división general y ya luego vamos una por una. En estas perspectivas, pues tenemos que una de ellas es la perspectiva psicoanalítica. Creo que la mayoría hemos escuchado acerca del psicoanálisis. ¿Han escuchado acerca del psicoanálisis? ¿O alguien tal vez no lo había escuchado? Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien, gracias. Dentro de la perspectiva psicoanalítica vamos a encontrarnos que esta perspectiva como tal tiene o se divide en 2 ramas o 2 teorías. Esta es la primera teoría, la psicosexual, y esta teoría psicosexual es de Sigmund Freud, ¿verdad? Que ahorita vamos a ahondar un poquito más en esta teoría. Dentro de esta misma perspectiva psicoanalítica tenemos la psicosocial. Esta teoría psicosocial pues la planteó Erik Erikson, ¿verdad? Entonces, quiere decir que dentro de la perspectiva psicoanalítica tenemos la psicosexual y la psicosocial, ¿verdad? Bueno, dentro de la siguiente perspectiva tenemos la perspectiva del aprendizaje. Dentro de esta pues vamos a encontrar 2 teorías específicamente. Una es con respecto a el conductismo, ¿verdad? Que en algún momento también hemos escuchado acerca de él, hemos hablado o hemos escuchado acerca del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿verdad? Entonces son algunos elementos que forman parte de esta segunda perspectiva, que es la perspectiva del aprendizaje. Tenemos la segunda teoría de la perspectiva, es como el tema general es la perspectiva del aprendizaje y su subdivisión. Tenemos el conductismo y la siguiente es el aprendizaje social. En esta teoría del aprendizaje social nos referimos específicamente a Bandura, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces tenemos perspectiva psicoanalítica y perspectiva del aprendizaje. Vamos con la tercera. Muy bien. Dentro de la tercera perspectiva está la perspectiva cognitiva. Dentro de esta perspectiva cognitiva tenemos 3 teorías. Una es la cognitiva de Piaget, ¿verdad? Como su nombre lo indica, el teórico que postula esta teoría es Jean Piaget, ¿verdad? Y tenemos también dentro de esta misma perspectiva la sociocultural. En la sociocultural, esta pertenece a Vygotsky, ¿verdad? Y tenemos también otra teoría que es la del procesamiento de la información. Estas 3 teorías, cognitivo de Piaget, sociocultural de Vygotsky y procesamiento de la información, pertenecen a la perspectiva cognitiva. Vamos a la cuarta perspectiva. Esta es la contextual. Dentro de la contextual solamente tenemos una teoría y pertenece a la bioecológica de Bronfenbrenner.
Entonces acá en la contextual, ¿verdad? Y en la quinta teoría o en la quinta perspectiva tenemos la teoría evolutiva sociobiológica. Acá tenemos la teoría evolutiva del desarrollo, ¿verdad? Propuesta por Charles Darwin, y tenemos también como parte de esa teoría evolutiva la teoría de John Bowlby. Esta teoría de John Bowlby, tal vez recordarán o hemos escuchado acerca de Bowlby con respecto al apego. Perdón. Entonces, Charles Darwin se caracteriza, o su teoría, ¿verdad?, con respecto a la teoría de la evolución, y John Bowlby con respecto a la teoría del apego, ¿verdad? Entonces, tenemos perspectiva psicoanalítica, perspectiva del aprendizaje, tenemos la cognitiva, la contextual y la evolutiva sociobiológica, ¿verdad? Entonces, estas 5 perspectivas son las que vamos a ir trabajando a lo largo del día de hoy, ¿verdad? Y como veíamos o como estamos viendo, cada una de ellas pues tiene a su vez algunas subdivisiones, ¿verdad? Con una teoría o con 2 teorías. ¿Alguna duda o consulta por acá? ¿No? Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a empezar con la primera perspectiva. La primera perspectiva es la psicoanalítica. Esta se dividía en 2, ¿verdad? Entonces tenemos que la perspectiva psicoanalítica dice que define al desarrollo como moldeado en alguna medida por fuerzas inconscientes que motivan la conducta humana. Ustedes recordarán, ustedes han leído un poquito acerca del psicoanálisis, se considera que el mayor precursor de este psicoanálisis es Sigmund Freud, y dentro de la teoría del psicoanálisis, pues él específicamente indica que son fuerzas inconscientes las que motivan en alguna medida la respuesta a la conducta que tiene el ser humano. Bueno. Dentro de esta, sí, Merly. Perdón, dentro de lo que hablaba del psicoanálisis, entra en la estructura de la personalidad, el ello, el yo y el superyo, ¿verdad? Así es. Gracias. Gracias, Merly, por tu aportación. Así es. Sigmund Freud, dentro de la teoría de Sigmund Freud, pues es bastante compleja, ¿verdad? Y bastante extensa. Dentro de ella, pues él menciona algunos elementos con respecto a lo que dice Merlin por acá, ¿verdad? El yo, el id. En algunos momentos vamos a encontrar como el ello, ¿verdad? El yo y el superyo. Entonces, estas, según la teoría psicoanalítica, mencionan que son como los componentes que tenemos nosotros como seres humanos, y que en alguna medida, pues cada uno de estos están formando nuestra personalidad. De esta cuenta que vamos a encontrar que tenemos como esos 3 componentes, en donde el id, pues es esa parte como, ¿qué les digo?, instintiva, que actúa por instinto. Tenemos el yo, que es como la parte esta que nos pone como esas reglas que nos ponen, o ese contacto con la realidad, ¿verdad? Que dice, mira, esto no está bien o esto sí está bien, ¿verdad? Y el ello, ¿verdad? O super yo, que vamos a encontrarlos con el hecho de decirnos como que nos traen a la conciencia, ¿verdad? Es como estos 3 elementos hacen que en alguna medida nosotros como que nos frenemos ante ciertas situaciones, ¿verdad? ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no ha dicho, ay, yo hoy me quiero quedar en casa descansando y me voy a reportar enfermo? O no quiero salir de mi cama el día de hoy y me quedo por acá. En algún momento lo hemos pensado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que lo pienso y lo digo, hay algo en mí que me dice, no, debo levantarme, tengo que hacer aquí, tengo que hacer. Es como una pequeña vocecita, ¿verdad? A estas situaciones, y que en alguna medida también hay como algo que nos dicen que tenemos que seguir ciertas reglas, ¿verdad? Como el hecho de decir, bueno, si tengo el día laboral, por decirles algo, ay, no importa, hoy llego tarde, pero al mismo tiempo algo me dice no, porque si llego tarde se me va a acumular estos, o sea, son ciertas situaciones que en alguna medida es lo que dice esta perspectiva psicoanalítica según Sigmund Freud. Sí, dime, Jonathan.
Así es. Aquí estos tres elementos de la personalidad nos dice Sigmund Freud, nos dice que actúa uno por instinto. O sea, lo primero que quiero, esto, qué bonito, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que yo dije, qué bonito, yo me lo compro, y entonces algunos pues dicen, bueno, lo necesito, lo quiero, o son como tres preguntas que se hace uno a veces, ¿verdad? Pero sin hacerme estas tres preguntas, hay algo que me dice, ¿será que realmente lo necesito? ¿O tengo la parte económica para hacerlo? Y a veces uno mismo dice, sí, porque he trabajado mucho y me lo merezco. Pero a la vez dice, bueno, pero si me compro esto, no está dentro de mi presupuesto. O sea, esa situación, ese juego es lo que hace, según Sigmund Freud, estos elementos que forman parte de nuestra personalidad. ¿Sí? Bueno, pero aquí creo que me salí un poquito, pero estaba oportuno para poderlo explicar. Bueno, regresando, y es parte de la teoría, ¿verdad? Pero acá nos vamos a enfocar específicamente a la parte del desarrollo humano. Entonces, regresando a lo que les decía de la teoría psicosexual de Sigmund Freud, pues menciona, ¿verdad? Eso de que la conducta está controlada por poderosos impulsos inconscientes que se dan a partir de 5 etapas. Solo permítanme porque no logro. Hay alguien que solicitó el ingreso, pero no veo yo a alguien por acá. Sí, es que no sé, pero no logro, no veo a nadie por acá. Licenciada, disculpe, fíjese que si hay una compañera nueva que está tratando de ingresar, pero no puede. Si quieres, solo que si le puedes escribir que intente nuevamente ahorita, con el enlace que tienen, así dejo, no comparto todo. Muy bien, ahorita le escribo. Vale, gracias. Bueno, tal vez para avanzar un poquito con respecto a la teoría que estábamos hablando, esta teoría, pues Sigmund Freud menciona que el desarrollo del ser humano en alguna medida está, permítame un segundito. Perdón, él decía que según Sigmund Freud, ahí está, Sigmund Freud menciona que según su teoría, él realizó una división de 5 etapas. Estas 5 etapas, según Sigmund Freud, la teoría de psicoanálisis, indican que el ser humano pasando por estas etapas a lo largo de su vida. De esta cuenta, pues él hizo la división de 5 etapas específicamente. Y hablamos entonces de una etapa oral. La etapa oral dice que se da del nacimiento a los 18 meses y que en alguna medida, según esta teoría, porque tomen en cuenta que acá dice que son poderosos impulsos inconscientes, ¿verdad? O sea, es algo inconsciente que se hace, ¿verdad? O que hace el individuo. Tal vez solo, sin salirme de esto, con respecto a lo del inconsciente, la teoría de Sigmund Freud del psicoanálisis habla también acerca de algunos elementos, algunos procesos que se van dando inconscientemente. Por ejemplo, los sueños. Según Sigmund Freud, el inconsciente es como esa parte que no logra como salir al exterior. Por eso dice que son impulsos, ¿verdad? Que en alguna medida, pues, nuestra misma personalidad, nuestra misma conciencia, la conciencia es lo que está como, estoy consciente de que estoy hablando, estoy viendo, ¿verdad? Pero hay algo inconsciente que es como algo que posiblemente yo no podría manejar, ¿verdad? O no podríamos manejar al 100%. Entonces, hay ciertas cosas que a veces yo voy guardando, no las exteriorizo, ¿verdad? Simplemente tal vez lo pienso. Entonces, según la teoría de Sigmund Freud, menciona que a veces estos impulsos inconscientes se reflejan a través de los sueños. Y a veces por eso es que, por ejemplo, alguien vio a alguien o recordó a alguien y de repente soñó a esa persona, ¿verdad? O nuestro sueño, o esos
esas emociones o esos pensamientos que tenemos a través de los sueños. Otra de las formas que también tiene, tal vez ahorita me salí un poquito de lo de las etapas acá, pero aprovecho para comentar, con respecto a alguien tal vez ha tenido el hecho de equivocarse. Por ejemplo, yo quería decir, ¿qué les digo yo? Blanco y dije negro, o iba a decir el nombre de una persona y resulté diciendo el nombre de otro. No sé si a alguien le ha pasado eso. Sí, ¿verdad? Bueno, a eso Sigmund Freud, teoría de psicoanálisis, le llama lapsus linguae, que significa que tenemos errores a veces a la hora de hablar, porque mi mente estaba pensando posiblemente en rojo y de repente dije negro, ¿verdad? O estaba pensando en Carlos y dije Alicia, o Carlos y dije el nombre de otra persona, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, esos son esos impulsos que en alguna medida pues se mencionan y que son como el reflejo de nuestro inconsciente, ¿verdad? Bueno, regresando a las etapas que estábamos viendo acá, veíamos que la etapa oral, según Sigmund Freud, esta parte de como estos impulsos inconscientes, según él, se establecen o están centrados en la boca. Por eso es que cuando nacen los bebés regularmente están con la pacha, o cuando están en el periodo de lactancia, ¿verdad? Y en algún momento a veces también tienden a chuparse el dedo, ¿verdad? Esto es porque el placer está en la boca, ¿verdad? Según esta teoría. Esto desde el nacimiento a los 18 meses. Bueno, después de este tiempo, de los 18 meses aproximadamente, ¿verdad? Viene la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa anal, que se da aproximadamente entre 1 a 3 años de edad. Y acá la parte donde está el placer está en la región anal. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, esto coincide, tal vez que las que son mamás se dan cuenta que esto coincide con la etapa cuando el niño está aprendiendo a ir al baño, ¿verdad? Entonces siente como la satisfacción en el proceso de la retención o expulsión de las heces, ¿verdad? Entonces a esto es porque en alguna medida, según esta teoría, pues es la parte donde se siente el placer. Luego tenemos la siguiente etapa, que es la etapa fálica. En la etapa fálica se cree que se da entre 3 y 6 años aproximadamente. Y acá estamos con el área que produce placer, es el área genital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en alguna medida están en esta etapa, se da como el proceso de conocimiento, está conociendo su cuerpo, ¿verdad? Se da cuenta de que el niño pues tiene un pene, que la niña tiene una vagina, ¿verdad? Entonces, porque se están conociendo. Entonces, esta, según la teoría, pues es la etapa fálica. Luego tenemos el periodo de la latencia. La latencia se da alrededor de los 6 años hasta la pubertad. Y acá pues hay una relativa calma, o sea, no hay como un área específica, ¿verdad? Con respecto a sentir placer, pero en alguna medida pues acá también estamos con la parte de la identificación, ¿verdad? Que se está identificando con el sexo, ¿verdad? Con respecto a si es niña o si es niño, ¿verdad? Con respecto a su mamá o su papá. Acá en esta etapa fálica, olvidé mencionar que dentro de esta etapa se dan dos situaciones. Yo no sé si ustedes han escuchado el complejo de Electra y el complejo de Edipo. Sí. ¿Y alguien, en tu caso Merlin, sabes cuál es o en qué consiste esto? Una especie de apego, de enamoramiento a la mamá o al papá. Ajá, así es. Bueno, gracias, Merlin. Así es, efectivamente, dentro de este periodo de la latencia, por lo mismo, la etapa fálica, que es cuando se están como identificando con su sexo, entonces se cree que hay como una parte de atracción, ¿verdad? El niño se ve como atraído hacia su mamá y la niña se ve identificada o atraída hacia su papá, y por eso se cree que hay como una especie de celo hacia, si es niña, pues al papá, ¿verdad? A la mamá, y si es niño, hacia el papá, ¿verdad? Entonces, esos son estos dos como complejos que están en esta etapa. En la latencia, pues les decía, ¿verdad? Que es la etapa de 6 años a la pubertad, y aquí pues está esa relativa calma, que es cuando en alguna medida pues
también están ellos como en esa parte de conocimiento de su cuerpo, ¿verdad? Empiezan a desarrollar, entonces se dan algunos cambios, como veíamos la semana pasada, con algunos cambios que se dan a nivel primario o secundario, ¿verdad? El tono de voz, la menstruación y todo esto. Bueno. Y en la etapa genital, que es de la pubertad a la adultez, consideran que hay impulsos sexuales, ¿verdad? Canalizados en una sexualidad adulta madura, ¿verdad? Acá en este caso, pues esta etapa le sirvió como para conocerse, en alguna medida, pues conocer o saber que no tenemos los mismos órganos, ¿verdad? Reproductores, tanto niños como niñas. Y entonces en esta parte, pues el hecho de en algún momento, pues experimentar, ¿verdad? Entonces se cree que, pero también que están canalizados a través de una sexualidad madura, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de una adultez. Entonces, esta es la teoría psicosexual de Freud, en donde él hace 5 divisiones o 5 etapas, menciona 5 etapas: la oral, anal, fálica, latencia y genital. ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿No? Muy bien, avanzamos. Dentro de esta misma perspectiva psicoanalítica también tenemos la teoría psicosocial. Esta teoría psicosocial es de Erikson, ¿verdad? Y él nos indica que la personalidad se ve influida por la sociedad y se va desarrollando a partir de una serie de crisis. Quiere decir que él acá, pues sí, toma en cuenta esa parte. En la anterior, pues Freud solo mencionaba eso de que eran sus inconscientes, ¿verdad? Y que en alguna medida, pues había ciertas zonas que pues producían placer. A diferencia de Erikson, él menciona que es importante el ambiente en donde se esté desarrollando el ser humano, ¿verdad? O el niño en este caso. De esta cuenta, él menciona 8 crisis. La primera de ellas es la confianza básica versus desconfianza. En alguna medida, pues él menciona que considera que se da desde el nacimiento hasta los 18 meses, ¿verdad? Que en alguna medida esto va a ser como esa confianza que va a adquirir el ser humano, ¿verdad? O adquirimos a través de esa relación que tenemos con el entorno, ¿verdad? En este caso, pues serían nuestros cuidadores o nuestros padres, ¿verdad? Y que en alguna medida, si no se logra como afianzar esta relación, puede ser que se genere esa desconfianza, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver dentro de otra teoría a través del apego, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos confianza versus desconfianza. Luego tenemos otra crisis que él menciona, que es la autonomía versus vergüenza o duda, ¿verdad? Y que esta se da de 1 a 3 años. Y que en alguna medida lo que se va a formar acá es la virtud de la voluntad. ¿Por qué de 1 a 3 años? Porque si ustedes se dan cuenta, acá el hecho de cómo se vaya trabajando, cómo se dé la situación o la relación con el entorno del ser humano, pues en alguna medida pues se puede volver autónomo, ¿verdad? El hecho de hacerlo por sí solo, o en alguna medida si no se hace adecuadamente o no se tiene como esa relación buena, el entorno no es beneficioso, ¿verdad? En alguna medida, en lugar de que sea esa autonomía, pues el niño tendrá vergüenza, ¿verdad? Vergüenza al hablar, vergüenza, va a ser como muy dependiente. La tercera crisis es iniciativa versus culpa. Esto se da aproximadamente de los 3 a los 6 años. Y acá la virtud que se logra si se tiene esta iniciativa es el propósito, ¿verdad? En alguna medida, como el hecho de que el niño a esta edad, pues ya sea, si logró esta anterior, que es autonomía, pues ya tiene la confianza en sí mismo y en alguna medida pues va a trabajar esto de la iniciativa, pues no hay necesidad de que alguien le diga qué tiene que hacer, sino por sí solo él va a tomar la decisión. Muy bien, vamos a avanzar con las siguientes crisis. Y tenemos la industria versus inferioridad, que acá tenemos que va de los 6 a la pubertad. Acá la virtud que se trabaja o la que se va a fortalecer es la habilidad, ¿verdad? Esta industria, pues en alguna medida, el hecho de que logre como desarrollarse con todas las habilidades, esa independencia, ¿verdad? O si no se logra, pues corremos el riesgo de que se sienta como
inferior a las demás personas y su autoestima pues definitivamente no sea la que nosotros desearíamos, ¿verdad? Y esto es que se da de los 6 a la pubertad. Entonces estamos hablando alrededor de 6, 12 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, pues si se logra adecuadamente la relación con el entorno, pues va a tener habilidades, ¿verdad? Diferentes habilidades de poder desenvolverse dentro de su entorno. En la crisis número 5 es identidad versus confusión de identidad, y esta se da dentro de la pubertad a la adultez temprana. Y la virtud que se desarrolla si se logra esta identidad es la fidelidad. Acá estamos hablando de una identidad que si en alguna medida la persona o el ser humano logra esa identidad, se identifica con su género, con todo lo que conlleva, ¿verdad? Dentro de esa sociedad, pues en alguna medida él sabe que es determinada persona, que viene de determinado lugar y todo lo que ha logrado hasta ese entonces. A diferencia de que si no lograra esta identidad, habría una confusión de identidad que en algún momento, estamos hablando de la pubertad, hasta la adultez temprana. Entonces, como el hecho de realmente nos vamos a encontrar con personas que puede ser que tengan 20, 25 y aún así todavía tengan como eso, así como que, bueno, mire, yo quiero estudiar, pero no sé si realmente, o realmente no sé si quiera trabajar o mejor estudiar. O sea, esa confusión de realmente no saber qué quieren o quiénes son, ¿verdad? Entonces, a esto es lo que se refiere Erikson con esta crisis. En la sexta tenemos la intimidad versus aislamiento, y estamos hablando de una adultez temprana aproximadamente, ¿verdad? Entonces, acá la virtud es el amor. Si se logra esa intimidad versus aislamiento, que en alguna medida es como, estamos hablando de una adultez temprana, que regularmente es cuando viene la etapa en la de noviazgos. Entonces acá que logramos, ¿verdad? No hablamos de un amor, pero no solamente amor de pareja, sino amor hacia hacia las personas que les rodean, ¿verdad? Esa intimidad que pueda tener el ser humano, ¿verdad? A diferencia de esa intimidad de poder tener o establecer una buena relación con todas las personas que le rodean. Y si no lo logra, pues también tenemos la contraparte, ¿verdad? Que son de las personas que se aíslan porque no se sienten cómodas en una relación o no se sienten cómodas dentro de su entorno, ¿verdad? O con las personas que las rodean. Luego tenemos la séptima crisis, que sería la generosidad versus estancamiento, que en alguna medida estamos hablando de una adultez media, ¿verdad? Y la virtud que se genera acá es la virtud del cuidado. Entonces, acá lo que vamos a tratar de trabajar es eso, que el ser humano como tal, pues dentro de todo lo que trabaje, pues sea ese como dar y también como la relación que se puede tener con las personas que le rodean, ¿verdad? Y en algún momento, pues estamos hablando acá de que en esta etapa estamos hablando de que el ser humano ya estamos hablando aproximadamente, podríamos decir que estamos en la etapa de que ya es persona independiente, ya tiene un trabajo, ¿verdad? Hay una estabilidad. O todo lo contrario, que en alguna medida hay un estancamiento y mire, estoy aquí, pero no sé realmente qué es lo que quiero, ¿verdad? Como ese como retroceso que podríamos decir, ¿verdad? O ese estancamiento de que mire, no sé por qué razón, pero no logro como avanzar, siento que no he avanzado, ¿verdad? Tal vez con los planes que tenía, pero aquí me quedo. Entonces, a eso se refiere esta crisis. Y tenemos la última, que es integridad versus desesperación. Acá estamos hablando de una adultez tardía, estamos hablando ya de, ¿qué les digo yo? Unos 70 años podría ser ya adulto mayor, ¿verdad? Y que acá el valor es la sabiduría. Estamos viendo que si estamos hablando de alrededor de 70 años, pues definitivamente 65, 70 más o menos, ¿verdad? Entonces ellos pues si lograron esa integridad
en alguna medida pues van a lograr esa sabiduría que pues les ha podido generar todas esas experiencias que lograron o situaciones que lograron sobrellevar, ¿verdad? Entonces, esta es la última crisis. Si ustedes se dan cuenta, en la anterior, pues Sigmund Freud solo hace 5 divisiones, mientras que Erikson, él hace 8 divisiones, ¿verdad? Entonces, pero él las llama crisis, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, hasta acá entonces tenemos las dos. Esto era la perspectiva psicoanalítica, la psicosexual de Sigmund Freud y la psicosocial de Erikson, ¿verdad? Vamos a pasar a la segunda perspectiva, que es la perspectiva del aprendizaje. Con respecto a esta del aprendizaje, dice que se sostiene que el desarrollo es el resultado del aprendizaje, un cambio duradero en la conducta que se basa en la experiencia o la adaptación a su ambiente, ¿verdad? En algún momento, acá pues vemos que es importante el contexto en el que el ser humano pues, se va desarrollando. Entonces, de esta cuenta encontramos que la perspectiva del aprendizaje está formada por 3 teorías. La número 1, tenemos el conductismo. Dentro del conductismo, pues creo que todos hemos escuchado con respecto el condicionamiento, ¿verdad? Clásico y el condicionamiento operante. Dentro del conductismo, pues dice que las personas responden a una acción que en alguna medida pues está controlada, ¿verdad? O esta acción pues es controlada o depende nuestra conducta depende de alguna acción o de algún estímulo, ¿verdad? Y que se centra en el aprendizaje asociativo. Entonces, a su vez, pues tenemos 2 subdivisiones, que tenemos el condicionamiento clásico, que está propuesto por Iván Pavlov, y que es un aprendizaje basado en la asociación de un estímulo para obtener una respuesta. Y el condicionamiento operante de Skinner, en esta pues menciona que el aprendizaje se basa en una asociación del comportamiento con sus consecuencias, que en alguna medida ahí aparecen acá los términos reforzamiento y castigo. Yo no sé si ustedes han escuchado o han visto con respecto a algunos experimentos que se hacen o que se hicieron con respecto a perros, palomas, ratones, hablando del condicionamiento, donde los experimentos consisten en que se colocan, por ejemplo, el del perro. En alguna medida, pues estaba el perro, ¿verdad? Y sonaban una campana. Cuando suena la campana, pues al mismo tiempo introducen comida al perro, ¿verdad? Entonces lo hacen varias veces, lo hacen a lo largo de determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, y en alguna medida pues salivaba, ¿verdad? Entonces, esto que se hizo por determinado tiempo, lo hizo este experimento lo hizo Iván Pavlov, y es el condicionamiento clásico, que al momento de que lo hizo por mucho tiempo, es de esta forma, ¿verdad? Que sonaba la campana, colocaba alimento, entonces en algún momento pues ya no puso alimento, solo sonó la campana, y entonces el experimento consistía en porque a lo largo del tiempo que lo hizo, pues el perro le generó la salivación, ¿verdad? El hecho de que ella sabía que cuando sonaba la campanita era porque lo iban a alimentar. Entonces es como que ese proceso, ¿verdad? En algún momento, creo, no sé si les pregunté a ustedes la semana pasada, por ejemplo, cuando hablamos del sonido de un timbre. Cuando estábamos estudiando, ¿con qué relacionamos nosotros el sonido de un timbre? Dentro de un colegio o dentro de una escuela. Muy bien. Y creo que fue, ajá, muy bien, o la salida, ¿verdad? En algún momento eso que regularmente escuchábamos para cambio de periodo o porque ya era recreo, eso era o fue parte de ese condicionamiento, porque ahora escuchamos un timbre y posiblemente, dependiendo del sonido del timbre, podríamos decir que esto es, toca recreo o es cambio de periodo, ¿verdad?
¿Qué pasa si nosotros escuchamos ahora una alarma, pero no una alarma sí, una alarma dentro del lugar donde estemos trabajando? ¿Qué consideran ustedes? ¿Que sería un indicador de qué? Ya. Muy bien. Muy bien, gracias Jonathan. Igual a Elisa por acá. Ella mencionaba una ambulancia. Si es sonido de una sirena, pues puede ser que sea una ambulancia. Pero incluso dentro de una ambulancia y una motobomba hay diferencia, ¿verdad? ¿Han escuchado? Muy bien, gracias. Sí, gracias. Gracias, Alejandra. Ahorita voy con lo que nos menciona por acá Alejandra. Entonces, cuando hay, por ejemplo, el sonido de la sirena, pues yo digo, bueno, dependiendo cómo es el tipo de sonido de la sirena, pues yo puedo decir, un accidente. Si es una sirena, bueno, no les podría explicar ahorita, ¿verdad? Pero creo que todos hemos escuchado una motobomba y sabemos que ese sonido nos indica que hay un incendio. Entonces son ciertos sonidos que nos han ido como condicionando a ciertos elementos, ¿verdad? En el caso mencionaba acá Jonathan con respecto a, puede ser un sismo, entonces yo ya sé que si estoy en mi trabajo en algún momento, pues yo tengo que evacuar o salir, ¿verdad? Para no ponerme en riesgo. ¿Sí, Jonathan? También, ¿verdad? Que también se escucha, o si lo escuchamos, pues sabemos que está pasando alguna situación, ¿verdad? Gracias, Jonathan. Annalisa nos mencionaba acá lo de la ambulancia. Y alguien también comentaba acá, que no recuerdo quién, vamos a ver si puedo ver por acá los mensajes. A ver, mencionaban también que acá en algún lugar específico, ¿verdad? Que hay como un timbre o algo que indica que hay cambio de turno, ¿verdad? Entonces también es parte como de ese recreo. Entonces, a lo que voy con todos estos ejemplos es que estos tipos de sonidos o ciertos movimientos o ciertas situaciones también son parte de este condicionamiento clásico, ¿verdad? Que en algún momento se emitió por mucho tiempo o algo, ¿verdad? Alguien nos dijo, mira, cuando suene este sonido, la campana, es que tenemos que salir o tenemos que hacer algo, ¿verdad? Específico. Entonces, a esto es lo que llamó condicionamiento clásico Pavlov, ¿sí? Bueno, acá en condicionamiento operante hablamos de la propuesta que hizo Skinner. Sí, también, porque dependiendo de qué tipo de música, Vilma, puede ser que yo diga, bueno, ya es, ¿qué te digo yo? Hay alguna actividad especial, entonces yo ya sé que es algo específico, ¿verdad? También incluye la música. Les decía que en este caso el condicionamiento operante, acá hablamos de que es un aprendizaje basado por asociación al comportamiento. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes recordarán cuando estaban estudiando en su primaria o en sus básicos, alguien le puso, o en su prepa, que les hayan puesto una estrellita o una carita alegre o que los felicitaran? Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Gracias. Esa carita, ¿qué les decía a ustedes? Que se estaban portando bien o que habían cumplido con la actividad, ¿verdad? Y si les ponían una carita triste, una carita o algo triste, ¿qué decían? Bueno, no se está portando bien, o no hizo la tarea, o no sé, algo pasó, ¿verdad? Bueno, esa carita triste, esa estrellita, en algún momento es parte de este condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque en algún momento, si yo quiero una conducta que reforzarla en el sentido de que se siga reproduciendo, yo voy a dar como maestra una estrellita, una carita, porque entonces le estoy diciendo al niño que siga haciendo lo que está haciendo, porque lo está haciendo correctamente y que lo felicito, ¿verdad? Pero si es todo lo contrario, que por ejemplo, ¿qué les digo yo? Bueno, hablemos por ejemplo de los perritos o de las mascotas. Si de repente
cuando son pequeños los perritos o gatos, ¿verdad? En alguna medida, principalmente los perritos tal vez, hay un espacio en la casa y de repente, como están chiquitos, empiezan a hacerse pipí por todos lados. ¿Qué pasa cuando yo quiero decirle al perrito que, bueno, regularmente le hablo, pero a veces pues ya le hablé varias veces y no me hace caso? ¿Cómo hago yo para poder decirle al perrito que tiene que hacer en un determinado lugar? Sí, le voy a enseñar. En alguna medida puede ser que algunos utilicen como el periódico, ¿verdad? De que tiene que hacerlo con la idea de que lo voy a golpear tal vez, pero no es así, ¿verdad? O a veces solo pues como es papel o con algo, como que diciéndole que esto no se hace acá o se hace en otro lado. Incluso el hecho de sacarlo temprano, porque algunos tienen ese hábito de sacarlo, ¿verdad? Entonces, para que no el perrito, ¿qué hace? Está, o sea, no está acostumbrado a hacerlo dentro, sino que quiere que lo saquen, ¿verdad? Hasta que entonces ya él está dentro del patio, ¿verdad? Sí, Melcy. Licenciada, disculpe, se le está cortando mucho, disculpe, y no la... Gracias. Permítame un momentito. Muy bien, gracias, Jonathan. No sé si todo, bueno, sí se me está, se escucha entrecortado. Ahorita no, pero ocasionalmente se le corta bastante fuerte. Gracias. Lo que pasa es que hoy me tuve que trasladar donde regularmente doy el curso, ¿sí? Lo siento. Entonces, bueno, cuando sea así, pues me dicen ustedes. Entonces, regresando acá, les decía que el reforzamiento o castigo, en alguna medida, lo que busca el condicionamiento operante es como reforzar la conducta correcta y disminuir la que no deseo, ¿verdad? Eso es básicamente el condicionamiento operante, que en algún momento pues voy a dar una estrellita, voy a poner una carita triste, o algo, pues a eso es lo que voy específicamente, son ejemplos de condicionamiento operante, ¿verdad? Estas fueron las propuestas de Skinner y de Iván Pavlov con respecto a la teoría del aprendizaje. Muy bien. Tenemos también dentro de la misma del aprendizaje, el aprendizaje social o sociocognitivo. Esta teoría fue propuesta por Albert Bandura. Acá dice que los niños aprenden dentro del contexto social mediante la observación e imitación de modelos. Acá Albert Bandura pues elaboró esta teoría y donde menciona que sí es importante ese entorno, ¿verdad? Y que regularmente el ser humano aprende o reacciona a través de esa observación y de lo que observa, ¿verdad? Es como que repite los patrones. Y de esta cuenta, pues él menciona un aprendizaje observacional. Dice que se da por medio de la observación del comportamiento de otros. Acá, a través de o Albert Bandura, tal vez ustedes lo van a escuchar como un experimento que se hizo con el muñeco bobo. No sé si alguien ha escuchado acerca de ese muñeco bobo. ¿No? Bueno, este muñeco bobo, ¿ustedes saben que es una cámara de Gesell? ¿O para qué se utiliza la cámara de Gesell? Más o menos. La cámara de Gesell es como, ustedes han visto que, por ejemplo, en la parte legal, bueno, se usa en psicología también, pero en la parte legal tal vez es lo que tal vez hemos visto más, cuando se está interrogando a alguien, está la habitación y hay como un vidrio, ¿sí? De doble cara. Así es. Ah, ya. Entonces, en ese vidrio de doble cara es porque del lado, digamos, yo estoy de este lado y me están entrevistando, entonces yo lo veo como un espejo. O sí, hay un vidrio, ¿verdad? No pasa nada y yo no veo a los que están del otro lado. Pero
fuera de ese vidrio o detrás de ese vidrio hay alguien que me está observando. Esa es una cámara de Gesell. Entonces acá regresando a lo del muñeco bobo, Albert Bandura hizo un experimento. En este experimento pues colocaron a un niño detrás de esa cámara y había alguien, bueno, en eso consistía el experimento, ¿verdad? Había un muñeco, de esos ustedes han visto ese tipo de muñecos que son como inflables, que se van para acá, se van para allá, ¿sí? Bueno, entonces la persona vino y empezó a pegarle al muñeco. Entonces el muñeco iba para acá. Entonces habían diferentes cosas, objetos y de todo, con todo lo que pudo, y le pegó. Y el niño estaba viéndolo detrás del vidrio. Luego la persona sale, ingresa al niño, y ¿qué creen ustedes que hizo el niño? ¿Replicó lo que vio? Exacto, así es. Él le pegó con todo lo que pudo al muñeco. Entonces, con este experimento que él hizo, pues hizo esto, ¿verdad? O menciona él dentro de la teoría que es un aprendizaje observacional. O sea, que nosotros observamos y replicamos conductas, ¿verdad? Entonces, esto es específicamente el aprendizaje según Bandura, ¿verdad? Que todo, pues, lo que nos rodea, nosotros estamos siempre dentro de un contexto social y observamos e imitamos, ¿verdad? Lo que vemos. Bueno, muy bien. Hasta acá, entonces, perdón, esta solo tenía dos. Entonces tenemos el conductismo, que es del aprendizaje, y la del aprendizaje social. Sí, sociocognitiva, algo así, ¿verdad? Con la de las piñatas. Solo que aquí en las piñatas creo que, bueno, ya sabemos que es que les vamos a pegar, ¿verdad? Aunque algunos igual. Algunos reaccionan así como que muy suavecito y algunos van con todo, ¿verdad? Pero sí, algo parecido. Muy bien, gracias, Dilma. Vamos con la tercera perspectiva. La tercera perspectiva es la perspectiva cognitiva. ¿Sí, Jonathan? Así es. Y el niño lo vuelve a decir, incluso a veces el adulto le celebra, ¿verdad? Ay, ya dijo una palabra, aunque decía una grosería, ¿verdad? Entonces, y a veces cuando dicen, ¡ah! Se me salió, ¿verdad? Y el niño empieza y repite, y como que dijera, y si uno le dice, no la digas, es como que le dijera, dila más, ¿verdad? Entonces, sí, eso es. Gracias, Jonathan. Bueno, vamos a la tercera, que es el y en las conductas que reflejan dicho proceso. Esta perspectiva engloba teorías con influencia tanto organísmica como mecanicista. Bueno, entonces dentro de estas vamos a encontrar, aquí sí están las tres. La número 1, que es la cognitiva de Piaget, dice que esta plantea que el desarrollo cognitivo presenta cambios cualitativos en el pensamiento y que según Piaget hay 4 etapas que se dan dentro de este desarrollo a nivel cognitivo. La primera es la sensoriomotora. La sensoriomotora, pues dice él que se da desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente. ¿Y en qué consiste? Pues que hay una organización de actividades con relación al ambiente por medio de la actividad sensorial y motora. Quiere decir que el niño, desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente, todo lo que maneja, todo su conocimiento lo hace a través de los sentidos, tacto, vista, gusto, olfato. Por eso es que muchos, ustedes saben que cuando son chitos, encuentran algo y ¿dónde es que algún objeto que encontraron cuando son bebitos? Lo primero que hacen o hacia dónde dirigen ese objeto nuevo o lo que han podido observar. A la boca. Exacto, ¿verdad? Cualquier cosa que encontraron y a la boca, ¿verdad? Lo van a chupar, lo van a conocer. ¿Por qué? Porque lo están conociendo y la forma que ellos tienen es con el gusto, el olfato, ¿verdad? El tacto. Por eso es que cuando ustedes le dicen no vayas a tocar ahí, es como que le digan ve a tocar, ¿verdad? Entonces, porque están en ese proceso. Todo lo que reciben, toda la información que reciben es a través de los sentidos. Por eso dice sensoromotora, ¿verdad? El hecho de ir a percibir. La segunda etapa es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años aproximadamente y donde dice que utilizan los símbolos o hay una utilización de símbolos en alguna medida con respecto a actividades con símbolos para representar personas, lugares y eventos.
hay juego imaginativo, ¿verdad? Todavía no hay un pensamiento lógico, de los 2 a los 7 años. En esta etapa preoperacional coincide con la etapa de la preparatoria en su mayoría, ¿verdad? Kinder, prekinder, primero en algunos casos. Entonces, donde los niños, pues, a veces el niño dice, mire, es que le dicen a la maestra, mire, o entre familia, ¿verdad? Es que ella sabe contar hasta 10, y empieza el niño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, ya sabe contar hasta 10, incluso hasta 20, pero no logra asociar ese 20 con el 2 y el 0, y mucho menos decir tengo 20 objetos, ya solo sabe por repetición, ¿verdad? Porque regularmente esta primera parte o esta etapa preoperacional dice que utiliza mucho material concreto, por eso mismo es que en estos grados que les digo que coincide con la preparatoria, se utiliza mucho material concreto y todo. Por ejemplo, aunque yo diga una suma, 2 más 2, tengo que ponerle 2 objetos, mostrarle que 2 y 2, pues sí, 1, 2, 3 y 4. Incluso por eso mismo es que ellos cuentan con los dedos, ¿verdad? Y no es que sea malo que ellos cuenten con los dedos, porque están utilizando algo concreto, ¿verdad? Entonces, esta es la etapa preoperacional. Acá pues está desarrollado mucho la imaginación, que era lo que hablábamos la semana pasada un poquito con respecto al uso de la caja. Le compran un gran juguete y de repente con lo que está jugando es la caja, ¿verdad? Entonces, porque están en esa etapa de imaginativa. Luego tenemos las operaciones concretas. Estas van de 7 a 11 años y que hay una resolución de problemas de forma lógica, pero en términos abstractos. Esto coincide con la primaria, de 7 a los 11 años aproximadamente, ¿verdad? Y acá ya hay como algo más concreto con respecto a que esta figura me representa un 5, ¿verdad? Y que pues ya no necesariamente tengo que tener mis 5 dedos o 5 objetos, tal vez en los primeros años, pero a medida que va pasando el niño ya va siendo como más, ya lo puede como imaginar, ¿verdad? Y tener como en mente que es 5, que es 8, y ya no solamente que va contando digamos de 1 a 10 sin saber qué es realmente, ¿verdad? Acá ya hay un poquito más concreta la información. Y pasamos entonces a las operaciones formales, que estas van de los 11 años a la adultez, donde hay un pensamiento abstracto. Por eso mismo es que a partir de, ¿qué les digo yo? Un primero básico, segundo básico y en adelante, ya podríamos decir que podemos sumar letras con números, o que en alguna medida la letra pues tiene un valor, ¿verdad? Mientras que cuando yo tengo 11 o 8 años, pues me dicen, mire, yo solo puedo sumar números, no puedo sumar números y letras. O que una letra puede tener un valor, ¿verdad? Eso todavía no lo manejan. Por eso es que hablamos de operaciones formales de los 11 hasta la adultez, ¿sí? Bueno. Vamos con la siguiente. Acá tenemos la sociocultural de Vygotsky. Dice que esta teoría destaca la participación activa de los niños con su ambiente e interacción social. Es esencial para el desarrollo social, ¿verdad? Dice que él hace énfasis en el lenguaje como medio esencial para aprender y pensar acerca del mundo. El adulto debe ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje del niño, ¿verdad? Acá Vygotsky le menciona que es muy importante, él no hace una clasificación como tal, sino que simplemente menciona algunos elementos importantes, pero le da mucha importancia al lenguaje, ¿verdad? Con él, pues en la teoría, pues nos explica cómo se da ese proceso del lenguaje, donde empieza con un llanto, con un balbuceo, con palabras, con frases, hasta llegar a una conversación más completa, ¿verdad? Él menciona algunos elementos importantes o términos importantes. Menciona la zona de desarrollo proximal, donde esa zona de desarrollo proximal dice que es la brecha que se da entre lo que el niño es capaz de hacer por sí solo y aquello que todavía no logra, ¿verdad? Es como ese espacio que sí logra, por ejemplo, por decirles algo, ya empieza como que ya quiere empezar a desarrollarse, digamos, ¿qué les digo yo? A hablar un poquito más, ya tiene algunas palabras, tiene cierto vocabulario, pero ya va
Está como en ese espacio, ¿verdad? Entre el impasse de lo que sí puede y todavía no. Eso le llamamos zona de desarrollo proximal. Y tenemos el término andamiaje. El término andamiaje dice que es ese apoyo temporal para ayudar al niño a dominar una tarea. En alguna medida, alguien de los que está por acá, que recuerde que haya utilizado algún elemento, por ejemplo, al momento de tomar el lápiz. A veces hay ciertos como materiales, elementos plásticos que le colocan al lápiz como para poner la posición de los dedos correctamente. Eso sería el andamiaje. El hecho cuando mi mamá o alguien me tomaba de la mano para hacer la plana, ¿verdad? O la figura que no podía hacer o para dibujar, eso es andamiaje, el apoyo que me pueda dar alguien más. Por ejemplo, cuando estaban ustedes aprendiendo a montar bicicleta, al inicio, todos creo que la mayoría empezaron con una bicicleta que tenía unas rueditas atrás, ¿verdad? Esas rueditas de atrás, las chiquitas, era el andamiaje, porque fue el apoyo que yo tuve para poder lograr por mí misma, ¿verdad? El aprender a montar bicicleta y ese equilibrio, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Sí, bueno, muy bien, gracias. Bueno, y el tercer punto del procesamiento, la teoría de la perspectiva cognitiva es el enfoque del procesamiento de información. Acá este enfoque pues menciona, tampoco no tiene ninguna clasificación, pero hace como una relación dentro de nuestro cerebro con respecto a una computadora. Dice que explica el desarrollo cognitivo mediante la analogía de los procesos mentales implicados en la percepción y manejo de la información. Algunos teóricos comparan el cerebro con una computadora. Las impresiones sensoriales entran y la conducta sale. Concibe el desarrollo de forma continua, ¿verdad? Es como en esta teoría, pues es como que comparan, les decía, el cerebro, que en alguna medida, pues nuestro cerebro recibe información y en alguna, pues también actuamos de acuerdo a la información que vamos recibiendo, ¿verdad? Por eso es que lo comparan con una computadora, que en una computadora pues vamos ingresando información y en algún momento es lo que yo imprimo o es el producto que obtengo, ¿verdad? Esa es la analogía que hacen acá con respecto a nuestro cerebro. Bueno, hasta acá está la teoría cognitiva o la perspectiva cognitiva. Vamos a la perspectiva contextual y en la perspectiva contextual dice que el desarrollo se puede comprender dentro como de un contexto social, ¿verdad? Dentro de los contextualistas perciben al individuo no como entidad separada, ¿verdad? Sino que aislada, sino que como un todo, que interactúa dentro de diferentes como círculos. De esta cuenta tenemos que acá tenemos la teoría bioecológica de Eric Bronfenbrenner. Acá él menciona que es necesario como entender ese ambiente en el cual nos vamos como relacionando, ¿verdad? Él menciona, y que ustedes de hecho pues, lo van a encontrar dentro del libro de texto de Psicología del Desarrollo, van a encontrar como unos círculos. Y según esta teoría, pues pareciera que es como esos círculos que se van haciendo un poquito más grandes, ¿verdad? Entonces, de esta cuenta, pues dice que un microsistema es como ese espacio chiquitito que tenemos todos los seres humanos y que es un patrón de actividades, son roles y relaciones cara a cara dentro de un contexto o dentro de un entorno, ¿verdad? Como nuestra casa, nuestro hogar, nuestra escuela, nuestro trabajo o el vecindario. Es como esa parte, ¿verdad? Donde estamos, como el núcleo, lo más chiquitito, las relaciones que podamos tener dentro de este entorno, en el que el niño actúa de manera cotidiana. Es lo cotidiano, sería mi familia, la familia de casa, los abuelos, tíos, ¿verdad? Incluso el ir a la escuela, ¿verdad? Que ya tiene sus amigos, a eso se lleva ese microsistema. También nos menciona un mesosistema, dice que esta es la interacción de dos o más microsistemas que envuelven al niño en el desarrollo como hogar y escuela, ¿verdad? Se relaciona con la casa, pero también va abriendo un poquito más ese campo, ¿verdad? Porque se está relacionando con sus compañeros, con maestros o los maestros que van trabajando o las diferentes actividades que se van llevando a cabo. Muy bien. Tenemos también el siguiente, que estamos hablando de un exosistema.
Dentro de un ecosistema dice que es una conexión entre dos o más entornos donde el niño puede desarrollarse, ¿verdad? Y que de alguna manera pues van a afectarlo en alguna medida, ¿verdad? Estas personas pues tal vez de una manera no tan directa, sino que indirecta. Acá pues puede ser que el círculo ya se va haciendo un poquito más grande, ¿verdad? Pues acá ya tenemos amigos de los papás, conocidos, vecinos, ¿verdad? Sitios de trabajo, el transporte, todas esas personas o ese contexto que está como que tal vez no nos afecta directamente, pero sí, ¿verdad? Por el hecho de seguir reglas, la iglesia y todo esto, pues también forma parte de ese ecosistema. Luego tenemos un como espacio más grande que son los macrosistemas. Dice que es la interacción que engloba a los pequeños o estos patrones culturales, ¿verdad? De una sociedad que influye en los de que si voy en bus, que será correcto pues que ir gritando o cómo debo comportarme dentro del bus, si voy al trabajo, si voy a diferentes lugares. Por eso es un macrosistema, es un amplio o espacio mucho más grande, ¿verdad? O es eso algo que va intercalando a más elementos. Así como las costumbres, ¿verdad? Si yo viajo a un departamento, a una área determinada, pues hay ciertas costumbres que yo debo respetar o cuidar, ¿verdad? Entonces, de la misma forma es parte de ese macrosistema. El cronosistema dice que son como los momentos con respecto al tiempo sobre otros sistemas, ¿verdad? El grado de cambios en el mundo del niño. Esto es como con respecto a la integración de familia, la residencia, el trabajo, las migraciones, ¿verdad? Bueno, hoy nos tenemos que quedar acá porque mi trabajo dice que me tengo que quedar acá en este departamento. El próximo, de aquí al siguiente año, de aquí a 6 meses, pues tengo la necesidad de cambiarme, pues me tengo que llevar a toda mi familia. Esa inestabilidad que en algún momento puede tener es parte de ese cronosistema, ¿verdad? Con respecto a tiempo, las épocas también, ¿verdad? Que son diferentes épocas las que han crecido. Alguien me puede decir, mire, tengo 2 hijos, pero uno es bastante tranquilo, el otro es totalmente diferente, pero han crecido tal vez en el mismo núcleo familiar, pero diferentes contextos, diferentes momentos, ¿verdad? A eso se refiere también, tiene que ver esto. Y tenemos la última perspectiva. Dentro de la última perspectiva tenemos la evolutiva sociobiológica. Dice que pues acá teníamos también a la teoría de Charles Darwin, con respecto a la teoría de la evolución, ¿verdad? Que habíamos mencionado, pues él es uno de los grandes precursores con respecto a esta teoría. Esta teoría o esta perspectiva define al desarrollo como moldeado con fuerzas inconscientes que motivan la conducta humana, ¿verdad? Una de ellas pues, está planteada por Wilson y se centra en las bases biológicas evolutivas de la conducta. Los seres humanos tienen mecanismos adaptativos para sobrevivir. Se enfatizan los periodos críticos o sensibles, las bases evolutivas y biológicas de la conducta y la predisposición al aprendizaje son importantes, ¿verdad? Son algunos elementos. Y otra de las teorías que tenemos por acá es la teoría etológica del apego de John Bowlby. Acá pues vamos a encontrar que el apego, como ustedes pues mencionaron, es un término utilizado para describir ese vínculo emocional que existe entre el niño y el cuidador, que muchas veces en un gran porcentaje ese cuidador es la mamá, ¿verdad? Tiene un impacto significativo en el nacimiento y en el neurodesarrollo. El apego es el vínculo emocional profundo que se forma entre una persona y su figura de apego, ¿verdad? Regularmente estas relaciones son primarias, generalmente los padres o cuidadores principales. El apego está dividido en 4 clasificaciones. Tenemos un apego seguro, donde los niños muestran confianza en sus cuidadores principales y se sienten seguros a explorar sus entornos, ¿verdad? Esta es esa relación que esperaríamos que todos los seres humanos pues tuviéramos, ¿verdad? Esa relación que se da con alguno de nuestros cuidadores, mamá, papá, abuela o alguien, ¿verdad? Donde estos niños buscan a sus cuidadores en momentos de estrés o ansiedad y se sienten consolados por su presencia, ¿verdad? El hecho de que está en casa la mamá y sabemos que el bebé o el niño está tranquilo, ¿verdad?
Este es el apego seguro. También tenemos el apego evitativo. En el apego evitativo dice que los niños tienden a evitar la cercanía y la dependencia emocional. Puede parecer independiente y mostrarse poco afectuoso con sus cuidadores, ¿verdad? Estos niños pueden minimizar la importancia de las relaciones cercanas y tener dificultad para buscar apoyo emocional en momentos de estrés. Quiere decir que este apego evitativo es como que el niño lo evita, ¿verdad? Pero muchas veces también depende del adulto, porque a veces puede ser que esté la mamá ahí, pero no le ponga la atención que requiere el niño. Entonces el niño como que en cierta forma pues no busca esa situación porque sabe que en algún momento puede ser que la mamá o el adulto le diga pues no, ¿verdad? Ahorita no, no tengo tiempo ahorita, ¿verdad? Entonces son algunas situaciones que se van dando con respecto a esta relación que se va dando. Tenemos el apego ambivalente. Los niños muestran una preocupación excesiva por la cercanía y la aprobación de sus cuidadores, ¿verdad? Son aquellos niños que constantemente están como pidiendo la aprobación, ¿verdad? Acá de casa o el hecho de en la escuela. Cuando se tiene ese tipo de apego, pues regularmente están como preguntando, ¿y está bien así? ¿Voy bien así? O sea, siempre están en busca de la aprobación, ¿verdad? Pueden tener dificultades para explorar su entorno, mostrar ansiedad y resistencia cuando sus cuidadores intentan separarse de ellos. Muchas veces es cuando se dan los casos cuando los niños van por primera vez al colegio o a la escuela, ¿verdad? Y muchas veces no se les prepara, entonces no se les dice que pues él va a tener que estar en determinado tiempo ahí, y son de los niños que regularmente lloran, ¿verdad? Cuando están el primer día de colegio y empiezan a llorar y siguen llorando, porque en algún momento pues tienen ese apego ambivalente, ¿verdad? No tienen dificultad con respecto, muestran ansiedad. El apego desorganizado se caracteriza por respuestas contradictorias y confusas en los niños hacia sus cuidadores principales. Pueden mostrar comportamientos contradictorios como buscar cercanía y al mismo tiempo mostrar miedo o evitar a sus cuidadores, ¿verdad? En este caso, pues, este apego, pues, la relación no es como tan cordial en alguna medida, sino que puede ser que de repente lo está buscando, lo encuentre y de repente, bueno, ya no, ¿verdad? Y me voy. Entonces, no es como, no es como, ¿qué les digo yo? Es muy irregular la relación, ¿verdad? Regularmente la ideal sería el apego seguro. En las demás, pues, ustedes se dan cuenta, el apego evitativo, el ambivalente y el desorganizado, pues regularmente la relación con el adulto o el cuidador, pues no ha sido buena, ¿verdad? Por eso es que no es buena, no se da adecuadamente, ¿verdad? La relación, y que en algún momento pues también se considera que este tipo de apego pues también a veces tiene sus consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Porque a veces somos seres humanos o somos adultos, perdón, desconfiados o en alguna medida pues buscamos constantemente la aprobación, ¿verdad? Son algunas como, se cree que son algunos como, ¿qué les digo yo? Situaciones que no hemos logrado tal vez o llevamos, ¿verdad?, dentro de nuestra personalidad. Bueno, y por último, pues tenemos nuestra actividad número 4. Para la actividad número 4, la instrucción es la siguiente. De forma individual van a elaborar un álbum sobre las perspectivas teóricas. Los aspectos que van a considerar es una breve descripción de la teoría, van a colocar el autor, las etapas o términos importantes. La mayoría tienen etapas, entonces ustedes colocan etapa psicosexual, etapa oral, fálica y latencia, por ejemplo, ¿verdad? Ese serían. Si no tiene etapas, pues algunos términos que hablábamos por ahí, por ejemplo, andamiaje, ¿verdad? Zona de desarrollo proximal, eso sería lo que aplica para la teoría. Y vamos a necesitar que ustedes coloquen referencias bibliográficas o grafía, ¿verdad? Bibliográficas si lo toman del libro que está en Classroom. Si lo toman de internet, porque la información también la podemos encontrar en internet, entonces vamos a colocar la grafía de donde obtuve la información. También dentro del tema de desarrollo, el desarrollo humano también están las mismas teorías, ¿verdad? Las mismas teorías también la puedo obtener de este otro libro. ¿Sí, Jonathan?
Licenciada, perdón, no sé si está hablando, pero no se escucha. ¿Sí me escuchan ahí? ¿O tampoco? ¿Sí me Sí. escuchan? Bueno. Bueno. Ahorita voy a dar las instrucciones, permítame un segundito. Solo voy a colocar acá la asistencia. Voy a compartir por acá las instrucciones de la actividad. Permítame un momento. ¿Me escuchan? Sí se escucha, licenciada, pero se le corta mucho. Ay, lo siento. Fíjense que acá están las instrucciones. Espero que esta parte sí me la puedan escuchar. Les decía que aquí están las instrucciones. Entonces, es elaborar un álbum sobre las perspectivas teóricas. Quiero ver si puedo... acá coloco que es el tema, pueden tomar la información del tema, ya está colocada la información en Classroom, o el capítulo 2 del libro. Y van a agregar una breve descripción de la perspectiva o la teoría, del autor de cada teoría, la etapa o términos importantes, agregar imágenes a su álbum, ¿verdad? Y sus referencias bibliográficas o grafía. La entrega se realizará de forma individual a través del aula virtual. Le van a agregar carátula con nombre, número de carnet y agregar referencias. La entrega está para el próximo martes 10 y el formato queda libre. Pueden ustedes utilizar el que ustedes quieran. Pueden ser a computadora, con Canva, puede ser PowerPoint, no sé. Ustedes decidan cómo trabajar. ¿Y qué se va a calificar? La presentación, la creatividad, el contenido, las ilustraciones y las referencias. No sé si aquí queda más claro o tienen duda. Para mí está claro. Muy bien, solo como espero bueno, igual voy a retomar nuevamente tal vez algunos elementos de la próxima clase, que ahí sí que me disculpo porque fue el inconveniente con el internet. Entonces apagando, vamos a ver. Les decía, la actividad entonces es para el día martes, y esto va a estar, ya está en Classroom, ¿verdad? Está asignado. Solo necesito que por favor, hay algunas personas que no entregaron la actividad del glosario. Y con esto, pues creo yo, y con otra actividad que vamos a hacer la próxima semana, cerramos nota. Entonces me preocupa un poquito los que no entregaron y tampoco me enviaron ninguna actividad. Yo fui pidiendo algunas actividades que fuimos trabajando durante el periodo, las clases anteriores, pero hay algunos que no me entregaron nada, no me enviaron ninguna captura y tampoco entregaron el glosario. Entonces,
no sé qué vamos a hacer en estos casos, ¿verdad? Porque teníamos alrededor de 15 puntos de zona y algunos pues creo que no van a llegar a la parte de esa zona, ¿verdad? Entonces, no sé, sí, alguien levantó la mano por acá. Licenciada, soy yo. Sí, yo me recuerdo de que algunas actividades, creo yo que también, vamos a ver, permítame. Bueno, yo sí he entregado ahí todas las, espero ahí le aparezcan la de como el glosario y todo. Y ahorita ya solo me queda esta. Sí, solo Melsin, bueno, mejor voy a nombrar así rápidamente para que Sí. se comuniquen conmigo. Cecia, te falta la última actividad de la semana pasada, no la tengo. Aileen, no tengo las dos primeras, que eran la sopa de letras, creo yo, y había algo más, había unos términos que ustedes tenían que escribir. Andrea, Noemí López, no tengo la primera y no tengo la de la semana pasada, que era la de relacionamientos. Luis Fernando, un poquito después de que termine el periodo, por favor. ¿Sí? Bueno, Luis Fernando mencionaba por acá, si se puede apagar la cámara tal vez. Luis Fernando, si se puede quedar después. Marjorie, la primera, segunda y la semana pasada, por favor, no tengo evidencia. Melsin, solo tengo el glosario, no tengo las otras actividades. Annalisa, me faltan las dos primeras. Ana Lucía, falta la de la semana pasada. Yajaira, también si te puedes quedar al final. Merlin, necesito la primera, creo que no hay forma, gastes la semana pasada, si no estoy mal. Entonces, Perdón, licenciada, no se le escuchó, no sé si dijo Merlin, Melsin, y no sé qué dijo. bueno, permítame un momentito. Deme unos 2 minutitos y ahorita vuelvo a repetir la información. Deme 2 minutitos. No sé si ahí sí me escuchan. Sí. Ah, bueno, perdón. Fíjense que les decía que tengo acá, Melsin, lo que te falta es la primera actividad. Perdón, Melsin, te faltan las 3 actividades de captura. La primera, la segunda, solo tengo el glosario, mejor, así. Y Merlin, solo te falta la primera actividad, que era unas preguntas que yo les di el primer día. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Sí, la primera la tengo también, la de donde teníamos que buscar las conexiones, lo que es Ajá, de sí, yo sé elección. que ustedes la tienen, yo sé que ustedes tienen las actividades, pero lo que no tengo es que no me enviaron la Ah, información. si no estoy mal, Entonces, perdón, si no estoy mal fue porque yo al menos estaba esperando el espacio, no vi ningún espacio donde subirlo, fíjese. no, lo que pasa es que yo dije que me enviaran la captura, el número de teléfono. Ah, entonces, Entonces, cuando sí, por eso les digo. Entonces, les voy a colocar aquí.
Yo sé que lo tienen porque lo trabajaron durante el periodo de clase. Entonces, si ustedes lo pueden enviar el día de hoy, pero me colocan su nombre con las actividades que tengan pendientes. En tu caso, Merlin, yo sé que me enviaste la actividad, pero creo que los términos, no sé si me los enviaste, yo no lo tengo registrado acá. Pero si está y ya me lo enviaste, solo me dices, acá está. Y no hay Sí, problema, yo licenciada, agrego. no son preguntas, son términos, ¿verdad? Ajá, sí, Ah, exacto. sí, aquí están en su WhatsApp, yo se lo voy Bueno, a... entonces solo dime, acá aparecen, entonces ya coloco yo la nota. Perfecto. En el caso de los demás, pues igual, ¿verdad? De igual forma, yo voy a completar el cuadro y yo espero la próxima semana proyectarlo, si ustedes quieren, para que ustedes vean qué es lo que tengo, ¿verdad? Pero les repito nuevamente, tal vez ahorita ya creo que me escuchan mejor. Cecia, te falta la actividad de la semana pasada, la última, donde relacionaron términos. Entonces, si tienen la captura, porque yo sé que sí lo trabajaron, solo me envían la captura y me colocan sus datos, por favor. Arlene, necesito las dos primeras actividades, que eran las preguntas, eran unas palabras, unos términos. Y la otra era, quiero ver cuál, la uno eran unas preguntas y la segunda era una captura de pantalla sobre una actividad de EducaPlay. Si no la tienen, me dicen, mire, licenciada, solo tengo esta, no tengo la otra. Entonces, ya vemos qué hacemos. Andrea, la primera y la de la semana pasada. Luis Fernando, si necesito platicar. Marjorie, igual, la primera, solo tengo el glosario Marjorie. Melsin, solo tengo glosario. Entonces, si la tiene, porque sí que la tiene, me lo mandan por WhatsApp. Ya les coloqué aquí mi número. Como son 3 tareas, una ya dijimos que es la de unas preguntas, la actividad número 1, luego La 2 es EducaPlay, es una actividad de la EducaPlay. tercera es donde no hay La link. tercera es lo de la semana pasada, donde ustedes relacionaron términos. Sí, ok. Gracias. Ajá. Y Ana Elisa, necesito igual 1, 2, la actividad de EducaPlay y unas definiciones que ustedes elaboraron. Y Ana Lucía, la actividad de la semana pasada. Yajaira también. Licenciada, perdón, buenas noches. Fíjese que con respecto a la actividad de la semana pasada, yo sí la envié, incluso usted me confirmó de recibido el día miércoles Bueno. a las Entonces solo, 5:36. por eso te decía, solo me colocan acá, aquí está la actividad, entonces yo ya verifico y coloco. Va, ¿Sí? gracias. Bueno, Yajaira, si necesito que te quedes, por favor. Y Jessica, igual platicar contigo porque creo que tú te agregaste la semana pasada. Entonces, ahí estamos y me disculpo entonces por el inconveniente hoy de la señal. Entonces, yo voy a tratar de hacer una síntesis la próxima semana con respecto al tema, ¿verdad? Para que podamos quede claro, ¿verdad? Y como les repito al inicio, pues creo que les mencioné que creo que el examen, pero igual les confirmo la próxima semana que el examen o los parciales es de la semana del 16, 17 y 18, si no estoy mal. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Si por alguna razón, no sé, ¿verdad? Tienen dificultad con la actividad que acabo de asignar, pues ustedes pueden escribirme y yo les puedo resolver la duda, ¿verdad? Entonces, estamos acá y me disculpo por habernos pasado aquí unos minutos adicionales. Entonces, pues les deseo a todos una feliz noche, ¿verdad? Que puedan descansar y a reponer energías para completar, ¿verdad? Su semana, ¿verdad? Y que sea una semana y un mes de bendiciones para todos. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, igualmente. Licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche.